Bien, estamos ahí con la imagen de la moneda de fondo, Mauricio Morales. Hola, ¿cómo Oye, le va, Mauricio? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy un buenas día tardes. muy importante porque hay mucha expectación, mucha expectativa en torno al nombramiento del próximo gabinete, 25 ministros en total, del próximo presidente José Antonio Kast, que tendrían que ya asumir el 11 de marzo. ¿Qué se sabe de este gabinete? Ya están listos esos 25 nombres. Hay dudas en torno a la participación de Johannes Kaiser, hay dudas también a ver si son independientes o no. A ver, sí. A ver, tenemos una nómina tentativa del gabinete del presidente Kast con estos 25 nombres que ya vamos a ir detallando. Hay varias particularidades. Si es que estos 25 nombres tentativos se mantienen en el anuncio del día de hoy a las 20:30, tendríamos el gobierno, Karen, con el mayor volumen y porcentaje de independientes. Estaríamos hablando de 16 independientes y solamente 9 militantes de partido. El gobierno del presidente Kast entonces tendría marginalmente el mayor número y porcentaje de independientes en el gabinete, superando por un poquito al primer gabinete del presidente Piñera 1. Primera cuestión. Segunda cuestión es relevante. Los militantes del partido del presidente, del Partido Republicano, se estarían quedando solamente con 2 ministerios, lo que equivale a un 8% del total de 25 ministerios. Solamente para que tengan una idea, el presidente Elwin y el presidente Frey nombraron prácticamente a la mitad de su gabinete con figuras de la democracia cristiana. Ellos eran demócratas cristianos. Acá estamos hablando solamente del 8%. Este va a ser el gabinete que en la historia reciente de Chile va a tener la menor porción de militantes del partido del presidente. Y por último, mujeres. Tendríamos, de acuerdo a este primer mapa, 11 mujeres de las 25. Eso representa un 44% del total. Y el gobierno del presidente Kast va a pasar a la historia de Chile como el gobierno de derecha con el mayor porcentaje de mujeres en cargos ministeriales, posicionándose en el tercer lugar de la historia reciente del país, tomando en cuenta que el gobierno del presidente Boric tuvo un 58% de mujeres. En el primer gabinete estoy hablando siempre para hacer la comparación justa, mientras que la presidenta Bachelet en su primer gobierno fue 50 y 50. En Kast tendría el 44%, fíjate. Ya, esa parte Esas son las 3 líneas centrales del próximo gabinete. Ahora, ¿qué te llama la atención? A ver, esto iba a hacerse el día 15. Sí. Es una fecha autoimpuesta por el presidente electo. Se aplaza unos días, pero vimos reuniones. Hasta último momento no se definía uno de los roles probablemente más importantes, ¿no? Que es el nombre del ministro o ministra, en este caso, de seguridad. ¿Qué lectura podemos hacer de eso? Y hay otro elemento que me llama la atención, que es la automarginación prácticamente del Partido Nacional Libertario, ¿no? Sí. Partido que apoyó la candidatura del presidente Kast y que hoy ha decidido restarse de este gabinete. Sí, voy a partir por lo segundo, Karin, que es muy relevante. Esta es la primera vez que ocurre, por lo menos desde el 90 en adelante, que un partido que formó parte de una coalición electoral, porque el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y otros más fueron en un mismo pacto electoral para la competencia de legisladores, apoya en segunda vuelta el Partido Nacional Libertario a José Antonio Kast, pero se resta de participar en la conformación del gabinete. Esto es inédito, no había pasado y retrata la autonomía que quiere manifestar el Partido Nacional Libertario, pero al mismo tiempo la disconformidad manifiesta respecto al ofrecimiento que le hicieron, que al parecer a Johannes Kaiser le habían ofrecido como Partido Nacional Libertario el Ministerio de Minería y 2 subsecretarías, pero sin nombre ni apellido. Ni siquiera un ministerio político. Ni siquiera un ministerio político. O sea, yo siempre les he dicho que en una casa no puede haber 2 árboles de Pascua. Si Kaiser formaba parte del comité político, iba a ser muy difícil para Kast controlar a Johannes Kaiser como líder del gobierno. Iba a haber una pelea muy directa en eso. Entonces me parece que estratégicamente no era muy razonable incorporarlo al comité político. Y en cuanto a lo segundo, al ministro de Seguridad, que ahora al parecer va a ser ministra de Seguridad, me estoy refiriendo a una exfiscal que acaba de renunciar de Tarapacá. Claro,
en un principio se habló de Rodolfo Carter, pero Rodolfo Carter fue electo senador, de Enrique Bassaletti, que fue electo diputado, y de Cristian Vial, que también fue electo senador. Es decir, las tres cartas que el presidente Kast tenía para encabezar este ministerio fueron electos como legisladores, y es muy mala señal ir a sacar un legislador apenas fue electo. Que la gente le eligió. Oye, ¿quién ha sido testigos de todos estos ingresos? Hay de reuniones, de quién se perfila o no como nombre, de nuestra querida Catherine Ibáñez. Experta en política, Así es, además. Licenciada Claro. Katy, ¿cómo Sí, estás? en la moneda chica, Katy, vamos contigo. Ay, gracias, muchas gracias. Felicitaciones, Katy. Adelante, ¿Cómo están? licenciada. Miren, tengo dos Licenciada. opciones. Les puedo mostrar los Dígame, preparativos que están interesantes, pero también les puedo contar de nombres, que también tengo cosas interesantes. Díganme ustedes por dónde quieren partir. A mí me da la sensación de trivia que al matinal. el nombre de la ministra de Seguridad es clave. Yo creo que podríamos partir por ahí. Trinidad Steiner. Trinidad ¿Quién Steiner es Sí. el nombre que a todas luces sería la nueva ministra de Seguridad Pública. A ver, hagamos un poco de recordatorio, porque hay que recordar que ese cargo fue puesto a disposición, o quería ser puesto a disposición, de Rodolfo Carter, que es lo que decía Mauricio Morales, con el objetivo de poder darle cierta potencia a ese cargo. Sin embargo, su elección como senador en la Araucanía ensombreció un poco esta posibilidad y la fue generando media difusa. Surgieron varios nombres vinculados, por ejemplo, al encargado del jefe de seguridad de Kaiser en su momento, también algunas alternativas vinculadas a otros ejes partidarios, pero con quien definitivamente el presidente José Antonio Kast se habría decidido quedar, y digo lo habría, porque independiente que la ex fiscal regional de Tarapacá ya renunció a su cargo y hay un comunicado público que lo indica, ustedes saben que todo puede cambiar porque quedan horas, y en el momento mismo cuando uno vea ingresar a las autoridades es cuando se van a poder zanjar la lista de ministros. Ella es ex directora o ex fiscal regional, quiero decir, de la región de Tarapacá, y ha tenido una gran relevancia por casos de alta connotación pública. Por ejemplo, lo que pasó con el caso de, ¿se acuerdan ustedes la investigación de militares que ingresaban droga por la zona fronteriza, donde se juzgó a ex militares ahora? Bueno, ella llevaba a cargo una de esas investigaciones. También fue clave en una indagatoria que tiene que ver con el Tren de Aragua. Es una mujer que tiene una vocación pública, que está en el Ministerio Público hace un buen tiempo, es abogada de la Universidad Central y que ha sido fuerte en un lugar que es clave además para el presidente electo, en la frontera, donde claramente se destina y se desplaza la política pública de José Antonio Kast y donde ella tiene una gran experiencia, una mujer de carácter fuerte, una mujer que tiene una impronta que probablemente la va a hacer destacar dentro del Ministerio de Seguridad Pública y que cumple un hito también, Karen, Karim y Mauro, porque ella vendría siendo la primera mujer en este puesto. Recordemos que el Ministerio de Seguridad Pública es nuevo, Luis Cordero es el primer ministro y ella también cumpliría un hito desde ese punto de vista. Claro, un nombre que ya decíamos, ahí se ha sumado en las últimas horas, porque no había era circulado. prioridad, yo creo. No estaba, claro, dentro de los nombres que a lo mejor habían circulado, pero con, como dice la Katy, Mauricio, con experiencia en el tema de fronteras, que ha sido una de las banderas de lucha de Kast. Ahora, Juan Mauricio, para un ministro, para un presidente cuyo mensaje durante su campaña fue tan clave, el tema de la seguridad, llegar hasta los últimos días, las últimas horas sin tener claridad en ese puesto tan importante, también no es una muy buena señal. Claro, porque me imagino que el presidente Kast pensó que alguno de los tres nombres que mencioné, es decir, Carter, Bassaletti o Vial, a lo mejor iban a perder sus postulaciones al Congreso. Los tres ganaron, pero comparto contigo en el sentido de que si un presidente de la República tiene como foco central la seguridad, no puede confiarse en que alguno de los tres nombres más relevantes va a ser derrotado y que en consecuencia después puede pasar directamente al gabinete. Por otra parte, lo que decías tú, Karen, es muy importante. Las tres emergencias que detectó el presidente Kast o con las que fue electo como presidente de la República fueron delincuencia, migración y economía. La ventaja de nombrar a Trinidad Steiner es que ella tiene especialización en crimen organizado y también en materias fronterizas. Por lo tanto, esa ministra de Seguridad Pública perfectamente puede abordar estas dos emergencias que constató el presidente electo José Antonio Kast, delincuencia e inmigración, pero ahora se le va a adicionar otra, que es la reconstrucción post-incendios, que va a caer en manos del próximo ministro de Obras Públicas, que va a ser Martín Arrau, del Partido Republicano, y el ministro de Vivienda, que va a ser Iván Poduje, independiente. Sí, a ver, hay un tema que tiene que ver con la contingencia, la reconstrucción. El presidente electo ha dicho que tiene que ser eficaz,
tiene que ser rápido, Katy, así que también quien va a estar a cargo de esta reconstrucción es importante. Cuéntanos dónde estás, qué se ve de ahí, porque esto va a partir en horario prime, ¿no? 20, 30 horas. Sí. Mira, sigamos hablando de los nombres, pero antes que pidamos o no tengamos la visión. Mira, movámonos por acá, mostremos, Misael, esto es lo que está pasando aquí en el sector de La Castellana, para que nos hagamos una idea. Hasta 2 segundos antes o 2 minutos antes estaba todo descubierto y ahora han enviado a poner una lona de color negro para que no podamos apreciar. Pero para que ustedes se hagan una idea, lo que está al fondo allá es la pantalla. Así va a ser la asunción de los ministros del gabinete o el anuncio de los gabinetes de los ministros del gabinete de José Antonio Kast. Esa es una pantalla, hay una parrilla de iluminación que ustedes pueden ver, hay sillas dispuestas en dirección hacia el frontis del escenario. Lo que ustedes están viendo en la cámara de Misael hacia el fondo es el punto principal y ahí hay 2 escalinatas. En esas escalinatas, tal cual como cuando hay anuncios en el Palacio de la Moneda, ahí se van a poner los distintos ministros, que son 25 que van a ser nombrados. La pasarela que está más atrás es la que va a usar la prensa. Ya hubo un sorteo de cada uno de los medios de comunicación, nuestro equipo también estuvo aquí de Mega Noticias, para las posiciones que se van a ubicar, porque ustedes lo saben también que han estado en terreno, Karen, no es igual cualquier posición. No es igual cualquier posición. La posición es diferente si uno se pone a ras de piso o si se pone, por ejemplo, arriba de la tarima, porque la tarima, cuando los otros colegas se suben, se mueve, entonces la imagen queda con cierta movilidad. Por lo tanto, es clave los puestos que se van a ubicar. Y temprano durante la mañana, cuando nosotros llegamos, se instalaron esos aires acondicionados, que no sé si los pueden ver a través de la imagen, que son bien grandes, porque esta es una zona, es un encarpado negro, este es un patio, es la segunda casa que está al lado de la OPE. ¿Se acuerdan que una vez yo les mostré la OPE y son como 3 casas unidas por el lado de La Castellana? Y esos aires acondicionados llegaron tempranito para instalarlos, para permitir entonces ventilar esta zona donde va a haber un grupo muy selecto de personas que van a participar de este anuncio. A eso de las 6:30 vamos a poder comenzar a ingresar y a eso de las 8:30 comenzaría el anuncio. Hay también equipos de audio que están instalados, hay parlantes, mucha luminaria veo también. Esto es como si fuera un estudio de televisión, así tal cual. Se ve así por lo menos desde la conformación de las parrillas y de las luces instaladas. Y bueno, es lo que le podemos mostrar a esta hora en exclusiva desde este lugar, porque tenemos esta pequeña parte de la reja que nos permite apreciar, observar y contarles también a quienes nos están viendo lo que está pasando y cómo se está conformando todo. Oye, queremos más nombres, Sí, por ejemplo, bueno, en detalles. Salud, Maicho Malino, me importa mucho también lo que pase en Salud, en Cernamec. Hay varios nombres ahí que tenemos pendientes. Katy, hacemos una pausa bien cortita. La ministra del Deporte, bueno, ahí nos llama la atención. Y estos 16 independientes. Vamos a una pausa cortita y estamos con toda esa información. No se vayan. Ya pues, Bien, regreso. son las Los 12 con nombres, 37 queremos nombres. minutos. Estamos aquí analizando nombre por nombre cada uno de los ministerios. Hay varios que llaman la atención, ¿no? Sí. ¿Corrió la lista o no corrió la lista? Poco en función de lo que teníamos Veamos más o menos pronosticado. ¿El comité político? Sí. Veamos. En Interior estaría Claudio, está confirmadísimo, Claudio Alvarado, exdiputado, UDI. Ahí entra la UDI, un cargo muy relevante, que es el Ministerio del Interior, menos relevante en comparación a lo que fue en el pasado, que condensaba las labores de Interior, pero también de Seguridad. En Secretaría General de la Presidencia sería José García Ruminot, Renovación Nacional, expresidente del Senado, con muchísima trayectoria en el Congreso, y por eso se le nombra en esa posición, dado los vínculos directos que tiene esta Secretaría General de la Presidencia con el Congreso. En Secretaría General de Gobierno, como vocera, sería Mara Cedini, como independiente, influencer, polemista, actriz, cantante, periodista, tiene actriz. muchísimas habilidades. En Seguridad, como lo comentaba recién Katy Ibáñez, Trinidad Steiner, exfiscal de Tarapacá. En Defensa, Fernando Barros, un abogado muy reconocido que fue abogado del presidente Piñera también. Y en Hacienda, Jorge Quirós, que lo viene anunciando desde hace rato José Antonio Kast. Ese sería el comité político. Son 6 exministros de Bachelet también forman parte de tenemos estos dos exministros de Bachelet. Esto es muy curioso, tampoco había pasado. Acá hay muchas cuestiones inéditas. De la concertación. Claro, que corresponde a Jaime Campos, del Partido Radical, que asumiría Agricultura, y Jimena Rincón, exdemócrata cristiana, hoy demócratas, que asumiría el Ministerio de Energía. Son las curiosidades, porque es bien difícil pensar, o era muy difícil pensar en su minuto, que un liderazgo de Bachelet, en el Ministerio de Bachelet, pasara
a formar parte de un gobierno que no es el de Piñera, no es la centro derecha, sino que un poco más a la derecha como el de José Oye, Antonio. pero son dos partidos que se van a disolver. Entonces, de estos Sí. 16 independientes, Katy, pasarían a ser 18 en breve, ¿no? Volvemos Sí. contigo en vivo desde la Moneda Chica. Sí. Katy tiene más nombres. Oye, les quiero sumar algunos datos a lo que estaba contando Mauricio Morales. Sí, además de los nombres, mira, yo quiero poner acento en 2 o en 3 nombres. Primero, el regreso, no lo mencionó Mauricio ahí, o quizás lo mencionó y se me pasó, de Catalina Parot en Bienes Nacionales. Ella fue una figura clave dentro del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Lo otro, Jaime Campos. Mauricio, nosotros nos conocemos de hace 1000 años haciendo política y Jaime Campos es un personaje muy controversial. De hecho, si recordamos, la causa por la que él salió en su momento del gabinete fue porque él desconoció la intención de la entonces presidenta Michelle Bachelet de cerrar Punta Peuco, que fue una instrucción que él dijo que él no la había escuchado, no la había recibido, y lo que finalmente detonó su salida fue polémica. No sé si te acuerdas tú, Mauricio, Karim, Karen, cuando había una polémica con Gendarmería y él dio una declaración muy desafortunada y la voy a citar textual porque así fue como la dijo. Que dijo: las bolas del director de Gendarmería están en mi escritorio, a propósito de toda la cuestionamiento que se hacía de lo que había sucedido en torno a una polémica, no recuerdo exactamente cuál, pero algo había pasado con el Ministerio de Justicia y Gendarmería. Así que yo pondría foco ahí, también en Jimena Rincón, porque Jimena Rincón viene de un proceso complejo. Recordemos que ella había postulado a la reelección, tuvo una situación complicada que la dejó fuera definitivamente de este cargo y por lo tanto además son exfiguras que forman parte de la antigua Concertación y que hoy día podrían tener un rol clave ahí. Otros nombres que les puedo proporcionar aquí que son relevantes y trascendentales también. Por ejemplo, lo decían ustedes, Martina Rau, el Ministerio de Obras Públicas, Jaime Campos, ya lo mencioné, Luis de Grange, que se menciona como en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Natalia Ducó, la deportista de alto rendimiento, que dicen que asumiría la cartera de deportes. También Judith Marín, y ella es un poco desconocida, pero es muy relevante dentro del círculo de CAS, ¿no es cierto, Mauricio Morales? Ella hizo una campaña parlamentaria, es de, como se podría decir, del ala de el ala más conservador, es una mujer que tiene mucha cercanía con el mundo evangélico y que podría también generar tensiones ahí en el Ministerio de la Mujer. Otro nombre relevante o alguien que también podría llegar sería Francisco Undurraga, que viene de Bópolis. Se dice que podría estar incluso en el Ministerio de la Cultura y las Artes y en el Ministerio de Desarrollo Social María Jesús Wolf, que ella ha sido parte del círculo cercano, ha estado dentro del círculo más íntimo de José Antonio Kast. Y no sé, bueno, en salud suena Maicho Malí y hoy día en la mañana sucedió algo que podría ser como anecdótico. En la mañana despierto, me pongo a revisar las redes sociales y sigo al obispo Chomalí, el de la iglesia, ¿cierto? Sí, el cardenal arzobispo de Santiago. Y él subió una publicación que yo la mandé ahí al grupo. Y en esa publicación él pone algo así como una foto con todos los integrantes y dice que el Señor los bendiga y los cuide, les regale sabiduría. Una foto con el comité político y con los nombres que suenan. La revisamos después y la borró, porque claramente esos nombres se alinean con los que hemos reporteado y con los que han salido a la vista. Así que sí, tenemos el pantallazo porque lo saqué a tiempo y lo compartí ahí. Y ya no estaba publicado en las redes, pero sí él lo difundió y fue muy temprano cuando el anuncio va a ser hoy día recién en la tarde, digamos. Oye, pero hay un concepto que llama la atención, que lo plantea Pablo Longueira, ¿no? Esto de los ministros yogurt que tienen fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Sí. Como que acusa un poquito de improvisación, como que no le gusta mucho la conformación del gabinete. O sea, Longueira se está refiriendo a una cuestión que le tocó vivir en el gobierno del presidente Piñera I. Es decir, que el primer gabinete que nombró el presidente Piñera tenía también una porción de independientes por sobre el 60% del total. En esa época había 22 ministerios y ese gabinete, a poco andar, cae producto de dos cuestiones. Primero, las protestas en Aysén y también el Punta Arenazo, que se llamó, y posteriormente las protestas estudiantiles del año 2011, y es un gabinete que no resistió, y ahí es donde se produce la entrada incluso del mismo Pablo Longueira, de Andrés Chadwick. Es decir, el presidente Piñera tuvo que ir a buscar a los partidos al Congreso. Entonces, probablemente Longueira ve que esta conformación del gabinete va más o menos en esa misma dirección
y por eso mismo él cree que este gabinete va a ser de corta vida. Veremos si es así o no. Eso porque el Frente Amplio en algún minuto tuvo que recurrir a varios exministros de la Concertación también. Claro, pero yo me imagino que esto a lo mejor funciona un poco así, Katy, no sé, a ver si yo quiero, porque se basa mucho en cómo aprueba el Congreso las leyes, ¿no? Si los voy a tener conmigo o no. Entonces supongamos que Karim sea, no sé, estoy tanto radical, ya lo nombro en algún ministerio y con eso se ordena un poquito la bancada radical probablemente en el Congreso. Se refiere un poco a eso, Katy, ¿no? A propósito de esto, que van a ser 18 independientes finalmente los que van a formar parte del gobierno del próximo presidente, ¿no? Para evitar discos. Sí, sigo la línea de lo que mencionaba ahí Mauricio Morales. Claro, me recuerdo lo que pasó en su momento con figuras relevantes que eran de ese primer gobierno y que claramente no tuvieron un desarrollo, un avance en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es una apuesta riesgosa, pero lo que ha dicho siempre el presidente electo es que lo que él quiere hacer es ser distinto. Lo menciona. Otra cosa que sorprende es que durante el tiempo de campaña muchas veces se habló de que se podían fusionar ciertos ministerios o no existir algunos y hoy día más o menos tenemos la conformación real. Y el hecho de poder incorporar otras figuras, sí, siempre probablemente sea un guiño en el que se quiere como acercar a otros sectores, específicamente además con el rol que va a tener el supuesto futuro ministro José García Ruminot, que tiene, como decía Mauricio Morales, una amplia y vasta experiencia en el Congreso, más de 30 años. Él fue diputado, senador, ha sido presidente del Senado y es un hombre bastante de templanza, templado, bien mesurado y que tiene buenos vínculos, al parecer, por lo menos desde lo que yo recuerdo y sé. Pero claro, el hecho de incorporar puede generar dos fricciones, creo yo. Por un lado, ser interpretado como una intención de poder ser incorporado, pero por otra, también molestia. De hecho, el Partido Radical creo que se molestó y amenaza con expulsar a Jaime Campos, que sigue estando vigente como militante del partido, si es que efectivamente se comprueba lo que se ha estado dilucidando a través de los medios de comunicación o los reporteos que nosotros hemos hecho. Así que todo tiene un componente de riesgo. Hay que ver cómo se ejecuta, cómo se desarrolla. Si ponemos foco, por ejemplo, en su hombre fuerte, que lo decía también ahí Mauricio Morales, Claudio Alvarado, probablemente no esté en seguridad pública, no sé si ustedes coinciden conmigo, porque tiene que estar en un puesto donde esté menos expuesto. Y esta misma razón sería la causa por la que Rodolfo Carter, por ejemplo, habría declinado abandonar el compromiso que tenía desde la senatorial para entrar a un ministerio que tiene alta exposición y alto riesgo también, Karim. Sí, de todas maneras. Yo lo que no puedo entender es la ausencia de Kaiser en el gobierno, o no haber hecho un esfuerzo para haber incluido al Partido Nacional Libertario. Y yo siento que ahí eso es un autogolazo innecesario. Yo creo, antes de partir. Tengo la impresión de que a lo mejor no le hizo mucho empeño tampoco Kass en incorporar a Kaiser. La gran duda, el gran dilema era si es mejor tener, o era mejor tener a Kaiser dentro del gabinete que fuera del gabinete. Pero tal vez no a él, pero el partido. Claro, y de hecho circularon algunas cartas de los militantes, porque ¿qué pasa con los militantes? Y aquí, Katy, yo creo que tú también vas a estar de acuerdo. Si es que un partido político cuya base militante son más de 50.000 personas, luchan para llegar al poder, porque es legítimo que los militantes luchen por llegar al poder. Lo hacen con José Antonio Kast, que es el líder más próximo ideológicamente al Partido Nacional Libertario. Y luego se dan cuenta de que la directiva toma la decisión de no ingresar al gobierno. ¿Qué pasa con ese militante que legítimamente tenía aspiraciones de formar parte de la burocracia estatal, es decir, de tener empleo? Yo sé y entiendo y comparto que el Estado o el gobierno no es una agencia de empleo, claro, pero si nos vamos a la racionalidad de un militante que se sacó la mugre para que Kast fuese presidente de la República y ahora le dicen de la directiva, no, ¿saben qué? No vamos a formar parte del gobierno. Pero no solo, genera Mauricio, descontento, genera malestar. No solo desde el no tener un cargo, no tener un puesto, sino que desde la injerencia política, o sea, desde el minuto que tú llegas a un gobierno con un porcentaje importante de la votación, porque Kaiser se la jugó para que Kast llegue a la presidencia y el Partido Nacional Libertario también. Y llega el momento de distribuir los ministerios y te ofrecen el Ministerio de Minería. ¿Cómo quedaría? Claro, yo creo que queda muy minimizado. Es que ni siquiera dos ministerios, uno y además un ministerio que no es político. Sí, es que ahí hay una cuestión que para mí es clave. A ver, lo primero es que Kaiser, claro, tiene un respeto por el presidente electo, pero no lo ve como una figura extremadamente inalcanzable desde el punto de vista político. Para Kaiser, Kast
es un presidente de la República al que se le puede hacer exigencia. Por ejemplo, Kaiser fue donde está Katy Ibáñez recién con un documento y le dijo, estas son las líneas rojas en las que nosotros queremos que el gobierno no las vaya a sobrepasar. Fue casi con un programa paralelo. Es decir, yo no había visto nunca que un partido político fuese como a la oficina de un presidente. Claro, eso ¿sabes dónde pasa? Pensando en el próximo gobierno, tal vez. A lo mejor. Pero ¿sabes dónde pasa eso? En los sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios tú como partido vas y le pones exigencia al partido que tiene la opción de llegar con ese primer ministro, porque los sistemas parlamentarios son los congresistas, los parlamentarios los que votan. Entonces, claro, uno puede llegar con exigencia. En este caso no, en los presidencialismos pasa todo lo contrario. Es el presidente el que sale a buscar a los ministros. Mauricio y Katy, el PDG, a pesar de que no estuvo ahí, pero sí hay un sector que a lo mejor podría ser afín y que podría haber tenido ahí alguna incidencia en algún ministerio. Y lo otro es el ministro de Justicia, que yo creo que también va a dar que hablar, ¿o no? Sí, a ver, respecto al PDG, el PDG nunca formó parte oficial, ni siquiera cercana de lo que es la coalición que llevó al poder a José Antonio Kast. O sea, de hecho, y no cabían, y no caben. Hubo gestos para la segunda vuelta, claro. Evidentemente. De hecho, cerca del 60%, 65% de la votación de Parisi se fue con José Antonio Kast. Y no caben en este esquema por una razón ideológica o programática, pero también por una razón estratégica. Como decías tú, Katy, ¿te acuerdas que Kast habló muchas veces de fusionar, eliminar ministerios? Bueno, eso no se puede hacer por decreto, eso se tiene que hacer vía Congreso. No. La otra opción era nombrar biministros, triministros, bueno, claro. Pero si tú nombras a un triministro, fuera de entregarle mucho poder a esa persona, te quedan menos cargos a repartir. O sea, si yo nombro a una persona, tú te vas a hacer cargo de economía, minería, energía, me quedo con menos cargos a repartir como presidente de la República. Por lo tanto, lo que hizo José Antonio Kast fue abandonar esa idea de biministros y triministros con el fin de dar cabida amplia a ese mundo de independientes, que dicho sea de paso, algunos de ellos vienen del mundo empresarial. El canciller, por ejemplo, el nuevo canciller viene desde el mundo empresarial. Claro, Francisco Pérez Maquena, que era uno de los nombres que en algún minuto fue un poquito resistido porque se comparaba con Alfredo Moreno, claro. Pero para esta etapa del país lo que necesita es un rostro más diplomático, ¿no? Sí. Y respecto a el ministro de Justicia, Fernando Rabat sería un independiente que fue parte del grupo de estudios de Pablo Rodríguez Grez, que se encargó de defender a Pinochet en Londres. ¿Y qué, Iván Poduje, pensando en la reconstrucción, pensando en lo que viene, qué les parece el nombre de Poduje? Sabe harto de vivienda, de urbanismo, podría ser ahí también. Preguntémosle a la Katy, a ver qué le parecen estos nombres que estábamos mencionando, Katy, el ministro de Justicia, el próximo canciller académico. Y además el de vivienda, reemplazando ahí al ministro Montes. Vamos contigo, Katy. Sí, a mí lo que yo seguiría un poquito, Karen, Karim y Mauro, la línea de lo que dice Mauricio Morales, principalmente porque por el formato que usa Kaiser. Yo me pregunto también, ¿no será que Kaiser, bueno, toma este camino y al no tener recepción dice, bueno, ok, que pase lo que tenga que pasar, pongamos a los independientes, porque seguramente en el futuro probablemente van a necesitar el apoyo de mi conglomerado y podríamos entrar en un momento más estelar al gabinete, porque hay muchos desde los partidos políticos que tienen dudas respecto a si la presencia de independientes va a funcionar o no va a funcionar, porque no han habido experiencias tan positivas. Y en el caso de lo que mencionaban ustedes, por ejemplo, que es de Iván Poduje, claro, efectivamente, y es innegable su compromiso o su especialidad en temáticas vinculadas con la vivienda. Sabe mucho, es un hombre que ha estado muy cercano a este círculo, ha trabajado intensamente en la campaña y todo, pero hay que ver en esta nueva conformación, y ahí seguramente Mauricio lo podrá analizar mejor, si efectivamente el ser independiente les pasa la cuenta, porque lo que decías tú, y tomo ese argumento, para cambiar y hacer ministerios o biministerios o fusionar se necesitan el Congreso, y en el Congreso están los partidos, porque la mayoría en el Congreso no son los independientes, por lo tanto es como un círculo vicioso, por lo tanto los independientes, ¿qué cabida tienen si no tienen base partidaria?
Y ahí está la pregunta sobre qué tan buen desempeño o qué tanto avance podrían tener si los partidos se van un poco en contra con un PDG, por ejemplo, que no está alineado a este gobierno, con el Partido Nacional Libertario que no está incorporado y por lo tanto podrían ser varias oposiciones paralelas o por lo menos obstáculos para los planes que se quieran desarrollar. Esa es como la pregunta, creo yo. Que ahí está el concepto de los ministros yogur de los que habla Pablo Longueira, ¿no? Que tienen fecha de vencimiento porque no tienen el respaldo que plantea la Katy. Y María Pía, ¿qué rol va a tener la primera dama? Yo creo que ella quiere reinstalar esa figura, además, sí, como claro. dije ahí. Y ella es muy política, Sí, O sea, no es una persona que no haya estado vinculada a cuestiones de carácter político, valórico y social también. Sí, me parece que ella social. va a reinstalarse como primera dama, va a tratar de traer nuevamente algunos servicios o dependencias al cargo que le corresponde. Respecto a los independientes, fíjate que estuve haciendo un análisis estadístico que se llama de sobrevivencia. Es decir, si es que los independientes duran más en el cargo en comparación con los militantes. Y tienen una duración, pero marginalmente menor en comparación con los militantes. ¿Pero de qué depende de lo que planteaba la Katy? De lo que plantea la Katy, exactamente. El respaldo partidario, en el Sí, fondo. porque sacar a un independiente para el presidente no tiene ni un costo porque ningún partido lo va a salir a cobrar. Claro. En cambio, si uno saca a un militante, tengo una revolución o un malestar en el partido que lo saqué y genera un conflicto. No es un cambio de paradigma que quiere plantear el presidente electo al decir, ok, vamos a gobernar con una mayoría de un gabinete independiente y no dependemos de los partidos políticos. Aquí las decisiones las vamos a tomar de manera independiente sin tener esa presión detrás del partido político que te está imponiendo nombres, imponiendo cargos, haciendo exigencias. Entonces, ¿no lo ven como algo positivo, tal vez, un cambio en lo que hemos conocido hasta ahora? ¿Quién parte? ¿Tú, Katy, o parto yo? Nuestra licenciada. La licenciada. Las damas primero. Yo recojo ahí. Sí. Vamos a hacer el examen de grado, Katy. No, lo que pasa es que te voy a decir la verdad. Sigue tú porque quiero hilar un argumento, pero quiero saber qué vas a decir tú. Perfecto, Ok, sí. ok. En el caso de los presidencialismos, de lo que se ha tratado parte importante de la literatura que señala que los presidencialismos generalmente son débiles es precisamente porque los presidentes no gozan de un contingente legislativo que les permita llevar adelante su programa de gobierno. Entonces, si un presidente de la República nutre su gabinete excesivamente de independientes, los partidos políticos van a estar a la espera de que se produzca la primera crisis para que ese gabinete pueda caer y esos partidos se reestrenen en gloria y majestad a la primera crisis que enfrenta ese gobierno. O sea, lo que te quiero decir es que es mucho más fácil controlar una crisis en el Ejecutivo con los partidos dentro que con los partidos fuera. Porque, y además que los partidos están en el Congreso, te van a estar esperando en el Congreso con el garrote. Katy, licenciada. Y en esa crisis creo yo que podría entrar más adelante Kaiser. En esa crisis creo que podría entrar. Creo que lo que está haciendo Kaiser, y esta es mi interpretación personal, es marginarse, esperar el momento y después arremeter con todo. Eso es lo que yo creo que políticamente puede pasar. Y en términos de los independientes, no es el primer presidente que intenta incorporar más independientes y los resultados, Mauricio lo tiene con cifras, yo lo tenía con solo casuística por lo que había visto, pero claro, no necesariamente tienen una larga vida dentro de los gabinetes. Bueno, pero no necesariamente, perdona, lo que salió mal antes tiene que salir mal ahora. También hay que dar espacio. No, siempre puede cambiar. Es verdad.